La hora de la casta. Si en algo fue muy efectivo Javier Milei, fue en desarrollar un concepto con el que pudo alinear a toda la sociedad en contra de un enemigo común al que le atribuía todos los males del país. Este concepto, originario de India, en donde describe a los grupos sociales muy cerrados, es el de casta. Hoy vamos a mostrar cómo se financia la casta y de dónde obtiene parte de los fondos sin que los ciudadanos puedan hacer nada. El dinero de los contribuyentes va derecho a ellos, escondido en una maraña legal que no cualquiera puede acceder o descifrar, pero una vez descubierto, quedará a la vista no solo quienes están detrás, sino también cómo defienden esos ingresos usando a los ciudadanos para cubrirse. ¿Pero quiénes son la casta de Argentina? Algunas primeras respuestas se pudieron conocer cuando en los actos de la campaña, Milei arengaba a sus seguidores con el cántico «Tiene miedo, la casta tiene miedo». Y sintiéndose aludida, la ahora expresidente Cristina Fernández de Kirchner le respondió desafiante. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero a pesar del poder que tenía quien fue presidente en 2 oportunidades y también ex vicepresidente del último gobierno, no logró ocultar el enorme patrimonio injustificado ni evitar acumular causas por corrupción y enriquecimiento ilícito. Incluso, en su propio gobierno, recibió la primera condena judicial por el delito de administración fraudulenta, dejando claro que es una figura clave en la denominada casta. Pero, ¿es el kirchnerismo la casta? No. La debacle económica de Argentina viene de muchos años antes y son muchos más los sectores y partidos políticos involucrados, independientemente de quienes fueran los que estuvieran ejerciendo el poder desde el gobierno. Ellos siempre son los beneficiados. Los políticos y sus entornos se vienen enriqueciendo en forma progresiva desde hace varias décadas. Y aunque los partidos políticos se alternen en el poder, la población se viene empobreciendo sin poder evitarlo. Los argentinos lo saben y lo sufren, pero sus reclamos no tienen evolución ni siquiera en el poder judicial del país. Ya desde el 2001 venían planteando a la clase política que se vayan todos, en una frase que quedó solo en una consigna de época, porque mientras la población protestaba y se manifestaba enfrente de los bancos, desde el gobierno se los autorizaba a confiscar los ahorros de la población en un robo descarado que muestra la impunidad de quienes ejercen el poder, ya que no hubo restitución del dinero, ningún responsable por ello, y el país llegó a tener 5 presidentes en una semana. Y si alguien cree que después de esa dolorosa experiencia nacional los argentinos lograron revertir la situación, la verdad es que no. La casta es tan poderosa que en la práctica es intocable. Gran parte de la clase política argentina llega al poder, no por vocación de servicio, sino para salvarse a sí mismo y a su entorno. Javier Milei, en su solitaria batalla, primero ganó espacios en los programas políticos en los medios tradicionales, luego consiguió 2 bancas en la Cámara de Diputados, más tarde logró alcanzar los votos como candidato presidencial en las elecciones PASO y finalmente llegó a un balotaje en el que se impuso con una respetable diferencia, consagrándose como el presidente de su país. En todo el proceso, su discurso fue enderezar la economía y combatir a la casta. Su liderazgo arrollador y la enorme capacidad demostrada en avanzar sobre lo que fue diciendo es realmente destacable. Pasó de ser un economista mediático a disputar nada menos que la presidencia de su país y ganarla. Queda claro que no conviene subestimarlo. Milei avanzó en el camino que se propuso y hasta dejó bien claro quiénes eran la casta. A ver, el ejemplo más rimbombante en esto es el presidente. El presidente es el rey de la casta. No están solo los políticos ladrones ahí. Hay otra parte de la casta, también están los empresarios.
Es decir, que son los empresarios prebendarios, nosotros le decimos empresarios. Asumió la presidencia con apenas un reducido grupo de personas que lo venían acompañando y como no eran suficientes para cubrir todos los cargos y roles que implica el funcionamiento del Estado, debió abocarse a la estrategia de captar recursos humanos capacitados y con experiencia como para que le garanticen la eficiencia y capacidad necesaria para manejar un Estado al que redujo de 18 a 9 ministerios. Ya había anticipado en campaña que a quienes decidieran sumarse al proyecto de transformación liberal y ayudar a que el país salga adelante, sería bienvenido sin importar de dónde viene y haría tabula rasa con su pasado. Y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Esa estrategia de apertura le permitió la incorporación de algunas figuras idóneas que fueron parte de otros gobiernos y ahora integran el suyo, como Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Luis Petri como ministro de Defensa, Osvaldo Giordano como titular del ANSES y a Daniel Scioli, al que nombró secretario de Turismo, Deporte y Medio Ambiente. Estas medidas le generaron grandes críticas en la sociedad y entre sus propios electores que se preguntaban si el presidente realmente quiere combatir a la casta o ser parte de ella. Porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y verdaderamente es confuso entenderlo, porque muchos medios de comunicación argentina, a los cuales Milei les quitó la pauta publicitaria por un año, están reacomodando su posición editorial frente al gobierno y en la información que emiten se distingue claramente que unos están a favor y otros absolutamente en contra, costando encontrar posiciones ecuánimes. Un sector de la prensa del país, más alineado con las ideas del gobierno anterior y de los sectores denominados progresistas, está agitando a la opinión pública para que se resistan al plan de ajuste en shock que se había anunciado en campaña y la gente, aún sabiéndolo, votó. En los gobiernos anteriores recibían gran parte de la pauta oficial y desarrollaron lo que ellos mismos denominan periodismo militante, el cual era a sueldo del gobierno y para hablar bien de la gestión. Los denominados periodistas ensobrados, a los que también se identificó dentro de la casta. En la vereda del frente, otro grupo de medios de comunicación más vinculados al mundo empresarial se expresan en la posición contraria, mostrando solo ventajas en el modelo y al final, cada uno parece comunicar para tratar de convencer a su público específico sin encontrar parámetros objetivos. A esa oposición informativa, los argentinos le llaman la grieta. En los primeros 60 días de gobierno, las medidas económicas fueron muy duras para el bolsillo de la población, que le está costando asimilar los cambios, porque a la inflación ya existente se le sumó una devaluación de la moneda que bajó el poder de compra y con ello se achicó el movimiento económico. Cayó la actividad comercial en todos los rubros y con ella la economía. Esto sirvió para que una parte de los medios diga que se está saneando la economía con el shock prometido y otra parte de los medios diga que se está hambreando al pueblo. Lo que comunican oficialmente desde el propio gobierno es que se achicaron los ministerios, no se renovaron los contratos que vencieron, se redujo el personal en la mayoría de las áreas estatales, se anularon las horas extras no justificadas y se están desprendiendo de la extensa flota de autos y choferes que estaban a disposición de los funcionarios del gobierno. El propio presidente y su comitiva viajaron al exterior en vuelos de línea, suspendieron el uso del avión Tango 01 y el helicóptero, y en los viajes la comitiva, mucho más reducida que antes, se alojó en hoteles que cuestan 4 veces menos que los que usaban en la misma ciudad sus antecesores en el cargo. El anunciado Plan Motosierra está recortando los gastos innecesarios de todas las cuentas del Estado y eliminando de la nómina de personal a todo empleado que figuraba y, sin embargo, no cumplía funciones. La casta política vivía muy bien a costa de los contribuyentes que pagaban sus impuestos. La magnitud de gastos, servicios y licitaciones contratadas que tenían los funcionarios
evidenciaba un nivel de vida lleno de privilegios que no se condecía con la realidad de un país económicamente quebrado. La casta sindical fue uno de los sectores que más se benefició a costa de los trabajadores que en teoría representaban, en medio de gobiernos que generaban la caída del empleo sin huelgas, reclamos ni críticas. Con beneficios a través de una cuota sindical obligatoria y compulsiva, más el manejo de las arcas millonarias de las obras sociales, sus dirigentes manejaron los estatutos internos para asegurarse siempre ser reelectos en sus cargos y permaneciendo en los mismos más de 30 años, como muestra nuestro informe anterior, que podrán consultar si les interesa, sin permitir renovación en sus cuadros. Esta parte de la casta que se eterniza en la dirección de los sindicatos les impide a las empresas desarrollarse, crecer y generar más empleo porque extorsionan a los que invierten para obtener su cuota. Perjudican en forma directa a los trabajadores y por consiguiente el país entero. Luis Barrionuevo reconocía en un programa televisivo del año 1986 que para que el país pueda salir adelante hay que dejar de robar por 2 años. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. La casta sindical, socia de la casta política y cómplice de la situación del país, es la que al sentirse amenazada por los cambios que le quitarían los privilegios que supone brindarle a cada empleado la libertad de elegir su sindicalización y su cobertura médica, ya hicieron el primer paro en apenas 45 días de haber asumido el nuevo gobierno, siendo que no le hicieron ninguna medida de protesta al gobierno anterior, con quien los une los intereses comunes de sostenerse en el poder a costa de la sociedad. Otra máscara de la casta que se cae y queda expuesta. Ya vimos que parte de la casta está en la clase política, otra parte en los medios de comunicación y los periodistas militantes también en la estructura sindical. Pero nos falta identificar más hilos de esta telaraña de beneficios ocultos y, sobre todo, saber de dónde obtienen los fondos con los que se financian, además de la corrupción ya descubierta en la política y los sindicatos. Avanzaremos en los detalles más oscuros del financiamiento y en descubrir más rostros ocultos de la casta que desde hace años los argentinos saben que está, pero nunca estuvieron tan expuestos como ahora. Es importante ir uniendo los cabos de diversas situaciones que, a pesar de existir desde hace décadas, van dejando traslucir el complejo entramado por el que la casta se apropia de los recursos de los contribuyentes a los que siempre se le agregan nuevos impuestos para su beneficio y continuidad. Los diferentes presupuestos que tiene el gobierno contienen partidas para muchos conceptos que la mayoría de los miembros de la sociedad desconocen o no tienen acceso. El Poder Ejecutivo, cada ministerio, las propias cámaras de diputados y senadores, los entes autárquicos del Estado, las reparticiones, las empresas del Estado e incluso cada funcionario poseen la potestad de tener asesores, personas en su nómina e incluso servicios contratados que esconden la base de un verdadero iceberg de gastos en los que la política se financia y extrae fondos públicos para beneficio propio. Solo para ilustrar, vean el caso de la legislatura de La Plata, en donde se encontró a un militante peronista con más de 50 tarjetas de débito de supuestos empleados que en realidad figuran en la nómina, pero nunca fueron a trabajar y sus sueldos son extraídos de los cajeros automáticos para, ya blanqueados, regresar a los miembros de la casta que se apoderan del dinero, para que no parezca un informe desbalanceado y que quede claro que la casta es un concepto transversal a la ideología partidaria. En la misma legislatura de La Plata se encontró también a una pareja haciendo extracciones de 36 tarjetas de débito de supuestos empleados, pero esta vez pertenecían al Partido Radical. Esto prueba que es una maniobra común, habitual y permanente que se realiza con el conocimiento, complicidad y silencio
de los partidos políticos tradicionales que se muestran como adversarios al captar votos, pero en realidad son socios y viven de lo mismo. Los controles existentes para evitar maniobras de fraudes tan escandalosas son ignorados porque tienen un pacto de silencio cómplice. Solo en un mes se roba de la institución que representa a los ciudadanos de la ciudad de La Plata, una cifra de 7.500.000 pesos en concepto de empleados que no existen. A esa cifra hay que agregarle los costos laborales. A pesar de las abrumadoras pruebas, el Poder Judicial argentino tampoco avanza, por lo que no es descabellado pensar que los lazos de la casta tengan ramificaciones en ese poder. La ciudadanía en general desconoce la situación y los detalles. Ejemplos como el viaje del exintendente Insaurralde a Europa y el escándalo del yate con una modelo muestra claramente que el enriquecimiento de los políticos se realiza con la complicidad y el silencio de la mayoría de los miembros de la clase política. Otro pacto de silencio que logró salir a la luz es la cantidad de empleados públicos de todo el país, que además de su sueldo, se habían asignado, y nadie auditó nada, un plan potenciar trabajo para cobrar impunemente 2 sueldos, quitando dinero de los impuestos que debería ir justamente a promover trabajo. En esos planes de asistencia que creaban los diferentes gobiernos estaban las bases para poder extraer más fondos a una sociedad pasiva y a contribuyentes llenos de una impotente resignación. Para enfrentar a una casta tan oculta y poderosa que lleva años perfeccionando sus métodos de vaciamiento del Estado, se necesitan poderes soberanos que puedan estar por encima de quien autoriza estos presupuestos que avalan desvíos precalculados y controles que no se hacen desde los propios organismos ni desde la Sindicatura General de la Nación y motivan al Poder Ejecutivo que se le brinden los poderes necesarios para cortar esos financiamientos espurios que roban dinero al contribuyente. La casta se resiste, argumentando preservar los derechos de la ciudadanía, mientras se aprovecha de ella con la pasividad de una sociedad que no accede a la información porque los medios viven de lo que genera la grieta social que tienen los argentinos. Esa grieta será real o también una estrategia de la casta. En la situación en que se encuentra Argentina, a pesar de las diferencias conceptuales de modelo de país que tiene su población, la única y verdadera grieta que se ve con claridad es la de los que trabajan y aportan para la sociedad y la de los que pretenden vivir del resto, sosteniendo sus privilegios injustificados y privando al país de crecer. La mayoría de la población logró finalmente elegir un presidente por la mayoría que sea capaz de identificarlos e hierre contra todos ellos, y el argumento de defensa de la casta, que siempre se escuda en la población para pasar inadvertida, es que defienden sus derechos. Sirva de ejemplo otro informe de nuestro canal, en el cual el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por medio de una ley de excepción en la que les quitaba los derechos a transitar libremente a los salvadoreños, pudo encarcelar a las temibles pandillas y devolverles la libertad real a los ciudadanos y recuperar la tranquilidad en las calles. Incluso lo reeligieron con el 85% de los votos. Pero si creían que con lo expuesto llegábamos al final, no se vayan porque viene lo mejor. Mostraremos en detalle las fuentes de financiamiento más grande que tiene la casta y los operadores que usa para lograrlo. Si observamos bien, lo que sucedió en la Cámara de Diputados con el envío para que trate el Congreso de la Ley de Bases, también llamada Ómnibus, veremos que en esa ardua labor parlamentaria que movilizó a todas las fuerzas políticas hasta el colapso del proyecto de ley, terminó mostrando cómo los intereses trazaron una línea divisoria que permite identificar quienes se oponían y quienes brindarían apoyo. Los diputados hicieron grandes alocuciones y el debate enriqueció el propio proyecto, pero la realidad de los fundamentos que los motivaban quedó en evidencia cuando, incluso los que habían dado acuerdo previo, cambiaron sus votos cuando tocaron sus intereses. Con esa clara señal de que apoyan todo,
menos determinados incisos del proyecto de ley, el presidente ordenó retirarlo y que vuelva a comisión. Incluso después, desde su red X, difundió la lista de diputados a los que trató de aliados o traidores. ¿Por qué se cayó verdaderamente el proyecto de ley si ya tenía un supuesto acuerdo previo? El problema real apareció cuando en la Cámara de Diputados se llegó al inciso H del artículo 4 del proyecto, que delegaba al presidente la facultad de decidir y disponer sobre los fideicomisos y fondos fiduciarios del presupuesto, y ese punto hizo colapsar el proceso. Y es que Argentina tiene, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los denominados fondos fiduciarios con partidas anuales que oscilan entre los 8.000 y 10.000 millones de dólares, destinados en su mayoría a subsidiar energía y transporte o a financiar obras públicas, pero que no reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados. La realidad es que son las verdaderas cajas negras de la casta y no las iban a ceder. Los fondos fiduciarios resultaron ser la prueba que necesitaba el gobierno para conocer el posicionamiento de cada legislador ante los intereses que en realidad representan, generando la sorpresa de que diputados de la propia fuerza votaron en contra y diputados que eran de otros partidos se dieran cuenta que era la oportunidad de sanear la matriz productiva del país. El presidente Milei ordenó levantar el proyecto de ley y exponer a los que considera traidores, agradeciendo a los aliados. La gran caja de la clase política argentina durante las últimas 3 décadas siempre fue el ANSES, el PAMI y los fondos fiduciarios que, al no tener control, se utilizaban para condicionar las voluntades de los gobernadores e intendentes. Esa fue la línea roja que rechazó la política y permitió al gobierno identificar a miembros de la casta. Las consecuencias llegaron rápido. El presidente solicitó la renuncia de los funcionarios que tenían algún tipo de vínculo con los gobernadores, que ordenaron votar en contra de la medida, y dispuso que las partidas presupuestarias hacia las provincias sea la que exige la ley de coparticipación, quitando todo recurso adicional y obligando a que deban hacer ajustes en cada distrito. Es la primera vez que un presidente de Argentina denuncia los canales de financiamiento del gobierno al cual él mismo pertenece. Todos los anteriores utilizaron estos canales para disciplinar gobernadores e intendentes y alinearlos en su causa. La transversalidad del gobierno nacional no era más que una chequera. La realidad dura y cruda es esa, pero de acuerdo a los intereses que tengan los medios de comunicación y los miembros de la casta insertos en ellos, propondrán otras explicaciones para llevar a la opinión pública a que continúe engañada y nunca entienda el origen del empobrecimiento nacional, a pesar de tener tanto presupuesto destinado para que el Estado lleve al país a crecer. Si ya nos seguiste hasta aquí, te pedimos que veas un poco más, porque detallaremos al menos los principales fideicomisos que operan desde hace décadas, con escasos o nulos controles oficiales y que se utilizan para financiar proyectos, paliar emergencias y fines oscuros. Si el país quiere crecer y salir adelante, debe conocer esta información, difundirla y compartirla para que todos los ciudadanos argentinos y sobre todo los contribuyentes sepan a dónde está el dinero de sus impuestos y quién se los apropia. Existen, en la actualidad, 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los 1,5 billones de pesos, cerca de 2 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, PBI, del país. Todo esto según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso. Pero como el acceso a la información no es tan transparente, se tratan de cifras estimativas. Los pocos datos oficiales disponibles solo muestran que 24 de esos fondos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos, es decir, poco más de 1 billón de pesos, durante los primeros 9 meses de 2023. La mayoría se destina, en teoría, a financiar obras públicas específicas
o subsidiar energía y transporte. El paquete de fideicomisos incluye de todo, desde fondos más conocidos como el Procrear, para la construcción de viviendas familiares o de infraestructura hídrica, a los de integración sociourbana, manejo del fuego, estabilizador del trigo argentino, para el desarrollo provincial o para la recuperación de la actividad ovina, entre otros. Esos y otros fondos funcionan bajo las órbitas de los bancos Nación, BNA, de Desarrollo Argentino, BICE, e hipotecario, con controles escasos o nulos. La Sindicatura General de la Nación, SIGEN, y la Auditoría General de la Nación, AGN, solo controlaron a 12 de ellos durante las últimas décadas, algunos en una sola ocasión y hace más de 10 años, en tanto que los responsables directos de varios fideicomisos retacean hasta datos básicos de gestión que deberían ser de acceso público, incluso a la Secretaría de Hacienda. Por si no se entendió, lo reiteramos. En 9 meses de 2023 se transfirieron un presupuesto anual cercano a los 1,5 billones de pesos sin control de destino ni rendición de cuentas. La casta dispone de ese dinero para gastar a discreción y sin explicar nada a nadie. Argentina debe poder cortar eso urgente. ¿Quieren saber por qué Argentina no crece? Es que resulta un misterio conocer cómo se gasta ese 1,5 billones de pesos del sector público nacional no financiero. Se desconocen incluso quiénes integran sus consejos de administración, cuáles son sus nóminas de personal y cómo se las seleccionó, a qué empresas contrató cada fondo y cómo se las evaluó, o cómo colocaron las partidas y por qué, entre otras preguntas sin respuestas oficiales y de acceso público. ¿Podría algún funcionario desviar fondos para irse con una modelo a Europa y disfrutar del mar Mediterráneo en un yate privado sin que se identificara la maniobra? Con estos fondos de uso discrecional, todo eso y mucho más es posible. Esta opacidad informativa quedó expuesta en el reporte más reciente sobre los fondos fiduciarios que la Oficina de Presupuesto del Congreso difundió en enero de 2023. No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados, expresó. Sí se sabe, sin embargo, que los fondos fiduciarios suelen reportar saldos positivos, y así ocurrió incluso en años en que las cuentas públicas terminaron en rojo. Pero en vez de girarse sus excedentes a rentas generales para reducir el déficit fiscal y, por tanto, acotar la emisión monetaria o el endeudamiento del Estado Nacional, esos remanentes quedaron dentro de los fondos. En otras palabras, se quedaron el dinero sin siquiera ayudar a compensar el déficit nacional. Si siendo un ciudadano argentino todavía no te has enojado y cortado el video, te vamos a dar más detalles de cuáles son y cuánto dinero mueven estos fondos. Si eres otro seguidor latinoamericano, busca información de estos fondos en tu país. La casta es internacional y tiene los mismos métodos. Incluso algunos países diseñaron formatos para captar esos capitales fugados brindando secreto bancario, como se demostró con los Wikileaks. Los 9 fideicomisos argentinos que más dinero transfirieron entre enero y septiembre de 2023 lo hicieron por más de 997.005 millones de pesos, son los siguientes. Del Sistema de Infraestructura de Transporte, FF-SIT, transfirió 417.398 millones de pesos durante ese período, con el Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación y el BNA como ente fiduciario. Creado en 2001, busca promover el desarrollo de la infraestructura vial nacional. Para la vivienda social, Fogaviso transfirió 165.482 millones de pesos durante ese período, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y con el BICE como fiduciario. Creado en 2016, apunta a financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica. Para el subsidio a los consumos residenciales de gas licuado de petróleo, Ley 26.020.
transfirió 98.260 millones de pesos durante el período analizado, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, con el BICE como fiduciario. Creado en 2005, busca garantizar el acceso al gas licuado de petróleo, GLP, a precios diferenciales a usuarios de bajos recursos. Procrear transfirió 82.715 millones de pesos durante el período bajo la lupa, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el Banco Hipotecario como fiduciario. Creado en 2012, su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social. De desarrollo productivo, FONDEP, transfirió 58.489 millones de pesos durante el período analizado, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Se creó en 2016 para financiar proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, y actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales. De integración socio-urbana, FISU, transfirió 58.010 millones de pesos en el mismo período, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Comenzó a funcionar en 2021 para preservar la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, y otros que sean considerados necesarios o convenientes para promover la integración socio-urbana, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional, las provincias o municipios que sean cedidos para ese fin. De consumo residencial de gas, Ley 25.565, transfirió 52.334 millones de pesos durante el período analizado, bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con el BNA como fiduciario. Creado en 2001, apunta a compensar las tarifas de gas en la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe y financiar la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros en esas regiones y departamentos. De infraestructura hídrica, transfirió 49.906 millones de pesos durante ese período bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas con el BNA como fiduciario. Se creó en 2001 para desarrollar proyectos de infraestructura de obras hídricas que permitan recuperar tierras productivas, mitigar inundaciones en zonas rurales y el avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, además de compensar las disminuciones tarifarias que afronten los concesionarios que realicen el dragado y mantenimiento de vías navegables. Del Servicio Universal, transfirió 14.406 millones de pesos durante el período analizado, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el BICE como fiduciario. Se creó en 2014 para financiar la prestación universal de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, garantizando su acceso con independencia de su ubicación geográfica. Sabemos que es mucha información, pero en todo caso quedará disponible para que se pueda consultar más adelante, porque no hemos terminado. La casta está muy bien financiada y como nadie la controla, su poder invisible la hizo cada año más fuerte. A los fondos ya detallados se suman otros 15 más chicos que transfirieron más de 28.811 millones de pesos durante el mismo período. Para la protección ambiental de los bosques, 8.500 millones. Para el transporte eléctrico federal, 6.687 millones. Red de autopistas y rutas seguras, 2.884 millones. De manejo del fuego, 2.803 millones. De infraestructura regional, 2.237 millones. De seguridad aeroportuaria, 1.039 millones. De agroindustria,
1.000 millones, y de promoción científica y técnica, 885 millones. También los fondos para la promoción de la economía del conocimiento, 802 millones, la generación distribuida de energía, 665 millones, el desarrollo de capital emprendedor, 601 millones, la recuperación de la actividad ovina, 320 millones, el desarrollo provincial, 209 millones, de garantías argentino, 151 millones, y de asistencia directa a las víctimas de trata, 12 millones de pesos. A ellos se añaden otros fondos sin datos disponibles sobre movimiento de dinero durante 2023. Son fondos que giraron dinero y no existe información de ningún tipo, denominados de capital social, de refinanciación hipotecaria, de cobertura universal de salud, estabilizador del trigo argentino, de energías renovables y nacional de emergencias. Es urgente que la sociedad argentina exija que se tome control sobre el entramado de fondos fiduciarios para corregirlo y hacerlo transparente, pero al igual que el régimen de coparticipación federal, hoy son cajas opacas desde la cual salen recursos sin conocerse el destino. En el arco político argentino hay una variedad de partidos que disputaron el poder y se alternaron en el mismo, pero a pesar de las diferencias que profesan, todos estuvieron de acuerdo con darle continuidad a este perverso mecanismo de abuso de poder para beneficio propio que los convierte en verdaderos socios parasitarios que exprimen a una sociedad que se merece un futuro mejor. Todo seguía igual hasta que apareció Milei, un verdadero error de cálculo por parte de la casta. Pero sí que te llegue este mensaje que estás equivocado. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Un error fatal en la historia de Argentina. Pero Milei no es un líder tradicional. Lo venimos diciendo en otros informes. No viene de la política y no le importa otra cosa más que cumplir el plan de gobierno para el que asumió. No se lo puede evaluar con los criterios políticos tradicionales y vemos que incluso los medios de información argentina lo tratan de clasificar, calificar o predecir de acuerdo a los criterios y reglas de la política, pero no responde a esos modelos. Sin embargo, el Milei que se muestra es tan transparente que resulta chocante para muchos sectores, pero es mucho más fácil de anticipar, predecir y visualizar por una sencilla razón: dice lo que piensa y hace lo que dice que va a hacer. No tiene, al menos hasta el momento, especulación política y está cumpliendo al pie de la letra lo que dijo que venía a hacer. Su objetivo es tan claro y lo expresó tantas veces que resulta llamativo que no se lo esté tomando en serio y se pretenda negociar, acordar, persuadir o como se le denomine en política, al acto de insistir con presiones para lograr modificaciones. El caso es simple: presentó un plan de gobierno para que lo considere el electorado argentino y lo eligieron. Pues bien, todo parece indicar que lo va a cumplir. El superávit fiscal no lo discute con nadie y se encamina a lograrlo, y mientras las fuerzas políticas están sumidas en un debate permanente, de la mano de su equipo económico, ya superó las barreras más complicadas del shock. La clase política en general, incluyendo a diputados, senadores, gobernadores e intendentes, pareciera que no terminan de entender que la prioridad declarada del gobierno nacional es enderezar las cuentas. Entonces, siguen con las mismas estructuras gubernamentales de siempre, sin hacer recortes en sus presupuestos de gobierno, en los que ya deberían estar anticipando un evidente recorte que limitará los fondos de la nación hacia las provincias a lo estrictamente comprometido por ley, y esto será igual de los gobiernos provinciales a las municipalidades, respetando estrictamente el federalismo del país. Todo parece indicar que no habrá fondos adicionales y en caso de que se giren, se les exigirá el proyecto previo y la rendición posterior, sin dejar margen para ninguna oportunidad de más casos de corrupción de los funcionarios. La casta, tal como ya se la conoce en Argentina, debe desaparecer y ese movimiento de transparencia llegar a todos los países de la región.
si los gobernadores y los miembros de las dos cámaras del Congreso pretenden negociar la aprobación de las leyes a cambio de fondos o de acuerdos que impliquen algún tipo de proteccionismo para sectores o empresas de su región, todo parece indicar que se encontrarán con negativas hasta que adopten un modelo de austeridad pública y transparencia en el manejo de sus fondos. Tampoco les cederán cargos, como pretenden algunos diputados, que se dicen dialoguistas y buscan un lugar en el gobierno para responder a sus intereses de partido. Todo está quedando expuesto. En medio del ajuste, y mientras todos miran el día a día, la Argentina comienza a tener indicadores en su macroeconomía que le permiten tener un futuro más previsible. El Banco Central de la República Argentina logró acumular 7.000 millones de dólares. Afrontó el primer pago de compromisos de deudas con el FMI, controló las LELIQs y ya no emite más dinero sin respaldo. El impulso hiperinflacionario que dejó el gobierno anterior fue controlado y la inflación de enero ya fue menor a la de diciembre. Se especula que lo mismo sucederá con febrero a pesar del brusco acomodamiento de precios por la quita de subsidios. El presente es duro y el esfuerzo de la sociedad es grande, pero se está cumpliendo el shock de saneamiento económico que se prometió en la campaña electoral y el equilibrio fiscal ya no es una meta lejana. El gobierno nacional tiene que hacer un ajuste consolidado de 15% del PBI, en tanto que la suma de todas las provincias solo el equivalente al 1%, y lo deberán hacer por la presión de la fuerte quita de la motosierra de Milei. La macroeconomía se va enderezando, pero no hay que olvidar que el problema lo había ocasionado un modelo económico que generaba más gastos que lo que tenía de ingresos y un entramado político que sostenía el modelo porque se beneficiaban. Si a la casta le quitan los recursos económicos con los que se sostenían en una realidad llena de privilegios, la economía doméstica se normalizará por la acción del propio mercado, que ya licuó los sueldos y jubilaciones, va camino a equilibrar las cuentas del Estado y ahora tiene que comenzar a recomponer los salarios, bajar impuestos y reactivar la economía. No hay esfuerzo alguno de predicción en esto, es simplemente lo que anunció Milei como plan de gobierno y lo está cumpliendo a pesar de las trabas que desde los distintos sectores que la casta tiene para controlar a la sociedad le va dificultando el camino. Si en Argentina votaron a Milei, que expresó en detalle lo que haría, ¿qué esperaban? Es economista y no parece ser una persona que tenga alguna duda del rumbo económico. Y si la teoría económica funciona, no solo logrará su cometido de recuperar al país del abismo en que lo dejaron, sino que va a generar un sismo en los partidos políticos de raigambre histórica, como el radicalismo y el peronismo, que siguen con un ancla ideológica en un idílico pasado. En 2 años, Argentina tiene las elecciones de medio término y si las fuerzas políticas no expulsan a toda la casta que los habita, las cámaras de diputados y senadores quedarán con una abrumadora mayoría de congresistas de La Libertad Avanza, reduciendo a los opositores a una minoría tan insignificante como la que tiene la Asamblea Legislativa de El Salvador con el arrasador liderazgo de Nayib Bukele. Los argentinos parecen ser conscientes de que esta vez no se puede perder la oportunidad de generar un cambio de rumbo sustentable y soportan con estoicismo un ajuste que cuesta y duele. Si logran darse cuenta que su enemigo es la casta histórica que los empobreció y la combaten, verán que no existe grieta ni grandes diferencias ideológicas, sino trabajadores y parásitos. La casta está acorralada y luego de la recuperación de la economía vendrá seguramente la hora del poder judicial que tan en deuda está con la sociedad argentina.